Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien, ustedes, qué gusto de compartir nuevamente. ¿Cómo anda Rosario? ¿Bien? Bien, acá estamos en la lucha y bueno, aprovechando este ratito tuyo libre para compartir algunas ideas de cara al domingo. Muchas gracias y encantado de contarles lo que está pasando hoy día en Chile en este día tan importante. Buenísimo. Bueno, mira, estábamos pensando para arrancar un poco que nos puedas contar una, digamos, de las primeras consignas que aparecía cuando comienza esta ola de revueltas en Chile hace ya más de un año. Aparecía esta idea fuerte de, bueno, no son 30 pesos, son 30 años. Y nos parecía interesante arrancar desde acá como para entender no solamente qué es lo que va a pasar el domingo, sino qué es lo que viene pasando hace un año con una gran intensidad en las calles, con las manifestaciones, miles de personas manifestándose. Bueno, queríamos ver si ese era un buen disparador como para empezar a entender un poco este proceso. Sí, completamente Rocío. Mira, eso que tú señalas, esa consigna que se acuña en el movimiento secundario, aquí llamado movimiento pingüino por el uniforme, se acuña en la demanda por la rebaja del pasaje del subte o del metro. Expresa, creo, de muy buena forma que lo que está pasando en Chile, que este huracán, que este volcán que irrumpe el 18 de octubre del 2019, no tiene que ver con el 18 de octubre en sí mismo. Es decir, el 18 de octubre en Chile inicia hace muchos años atrás. Hay muchas frases hay muchas frases que reflejan muy bien y nos permiten explicar muy bien qué es lo que ha ido pasando en Chile. Una, mira, te voy a dejar ahí. No son 30 pesos, son 30 años. Se hace referencia al modelo neoliberal, a esta sociedad que impone Pinochet en los 80 y que, bueno, posteriormente la concertación no hizo mucho para poder cambiar, hizo simplemente correcciones. Eh, y eso se combina con otra, que tiene que ver con la acuñada por muchos políticos tradicionales de la gran política, es no lo vimos venir, no lo vimos venir. Y uno se pregunta, ¿cómo no lo vieron venir? Si esto se expresó el 2006 en la Revolución Pingüina o de los secundarios, con la demanda de no al lucro en la educación, aquí en Chile no hay derechos sociales garantizados como sucede quizás en Argentina. El 2011, la demanda de los universitarios de la gratuidad de la educación. Incluso antes, entre el 2006 y el 2011, hubo distintas movilizaciones territoriales que se rebelaron frente a ciertos megaproyectos que afectaban los patrimonios ambientales de determinadas comunidades, por ejemplo, en la Patagonia chilena, Aysén. Querían el 2010, sí, esto fue el 2010, claro, el 2010 los grandes empresarios en Chile querían construir una carretera eléctrica por todo el país, destruyendo la riqueza patrimonial y ambiental de Aysén, ¿no? Y poder generar fuentes de energía hidroeléctrica, lo que se suponía intervenir todos los ríos de Aysén. Hay otras expresiones territoriales más, la del movimiento feminista, eh, que esa es mucho más reciente. El movimiento que se revela contra el sistema de pensiones en Chile, ustedes tenían hace un tiempo atrás las AFJP, aquí AFP, que es la creación del hermano del actual presidente. El hermano se llama José Piñera, es un invento que creó en los años 80, que se mantiene hasta el día de hoy. Eh, y, y muchas otras cosas más. O sea, el movimiento social chileno viene hace muchos años advirtiendo que algo anda mal en Chile. Y si a eso le sumas la corrupción, el abuso de los privilegios, la concentración económica, generas un cóctel perfecto para una revuelta. Mira, el 2008, el 2012, el 2014, las grandes empresas se pusieron de acuerdo para fijar los precios de los pollos, del papel higiénico y de los remedios en la farmacia. Se coludieron. El mercado chileno es tan concentrado que se controla por tan pocas manos que los tipos se pusieron de acuerdo con los precios. Los órganos que persiguen el cumplimiento de los impuestos han hecho perdonazos gigantescos a las grandes empresas. Tenemos casos de abuso de lo que se llaman las economías integradas, ¿no?
en las bolsas de valores, el llamado caso Cascada, que involucró al yerno, perdón, de Augusto Pinochet, Ponce Lerú, que es dueño de Soquimich, que era una empresa del Estado que fue rematada por Pinochet a precio de huevo, que es la que controla el litio, que hoy día se la vendieron a los chinos. Defraudó al Estado en 140 millones de dólares y hace poco la Corte Suprema dijo que solamente tenía que pagar 3 millones de dólares como multa. Se han descubierto fraudes en carabineros por millones y millones de dólares, me refiero a la policía chilena, en el ejército. Financiamiento irregular de la política. Entonces, el listado de cosas que vienen pasando en Chile es largo. Entonces, lo que sucede el 18 de octubre tiene que ver con lo que sucedió antes del 18 de octubre, pero también tiene que ver con el 18 de octubre, porque lo que aparece en Chile es un movimiento de masas inorgánico, contradictorio, heterogéneo, sin un liderazgo político claro, sin fuerzas políticas que lo lideren, no hay un dirigente sindical, no hay una dirigente feminista, no hay una dirigente o dirigente del movimiento estudiantil, no. Y de hecho lo que tú puedes ver en la movilización del movimiento social en Chile son símbolos. No solamente la bandera chilena, sino que la bandera mapuche o del Gualmapu. Está el símbolo del perro matapaco, que es un perro que en algún momento fue un símbolo de la movilización y es un perro negro, un quiltro, como llamamos en Chile, que no tiene raza y con un pañuelo rojo. Está la primera línea, que son aquellos jóvenes que sostienen la manifestación cuando se produce el enfrentamiento con carabineros, ¿no? Con cascos, con escudos, en fin. Se han derrumbado incluso monumentos al símbolo, por ejemplo, de la opresión española al pueblo mapuche. Está la toma de los espacios públicos, claro. Está la toma de los espacios públicos como la ex Plaza Italia o Parque Italia o Plaza del General Baquedano, que es un héroe de la Guerra del Pacífico en Chile, que hoy día se llama Plaza de la Dignidad. Y ahí hay un enfrentamiento por el control territorial de la plaza entre los manifestantes y el gobierno, aunque pintan la estatua, vuelven a pintarla al gobierno y así va. Entonces, ese es el cuadro previo al plebiscito. Es un cuadro muy, muy líquido, muy movido, de mucha incertidumbre también, hay que decirlo. No hay nada garantizado. No es que porque haya pasado esto en Chile, las cosas en Chile van a cambiar así, porque la élite política y económica tiene capacidad para poder enmendar el rumbo. Entonces, bueno, eso es en parte lo que es la antesala de esta votación, pero que también te da las coordenadas para lo que viene. Este modelo que vos estabas describiendo, digamos, de una manera muy concreta y que lo podemos ver claramente, ¿de qué manera se relaciona, digamos, con la Constitución Nacional de Pinochet? Porque ahí hay una imbricación política, económica de lo que es ese modelo importante, digamos. ¿Cómo podemos entender, digamos, qué significa esa Constitución al día de hoy? ¿Y por qué es importante, digamos, modificarla? Chile fue parte de los 80, Rocío, de lo que podríamos llamar un desarrollo geográfico y desigual de la instalación del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, que escribe David Harvey, que es un geógrafo inglés. Él hace una revisión precisamente de lo que estoy diciendo. Entonces el neoliberalismo se desarrolla bajo Reagan, bajo Thatcher, Chiodén en China y Pinochet en Chile. Por tanto, lo que sucede en Chile es parte de un movimiento mundial del capitalismo, no tiene que ver solo con Chile. Y en otros lugares fue en democracia, como sucede en la Thatcher y en Reagan, y en otros lugares, bueno, con un Estado tan extraño como el chino, y acá en Chile sin democracia, con dictadura. Y lo que hizo en definitiva la Constitución del 80 fue darle el marco constitucional a ese esquema neoliberal, que se expresan cosas como, por ejemplo, la reducción del Estado en materia de iniciativa económica. El Estado de Chile no tiene iniciativa económica, salvo en casos excepcionales que están definidos por ley, una ley que además tiene un quórum especial. En Chile no existen derechos sociales garantizados. Cuando tú te vas al catálogo de derechos, no existe el derecho a la educación, no existe el derecho a la salud, no existe el derecho... Hay menciones, pero no están garantizados. Son declaraciones como casi irrelevantes, ¿no? No está consagrado en ningún punto el derecho a la vivienda, por ejemplo. O el derecho al agua. Hay otra expresión,
tercer lugar, el régimen de la propiedad. El régimen de la propiedad en Chile es extremadamente protector de la propiedad privada. Y el agua está sometida a apropiación privada. Incluso hay derechos de agua eternos. Lo dice el artículo 19, número 24 de la Constitución. Entonces, tenemos, también se consagra, yo diría, un sistema institucional que le da soporte a este modelo económico de una democracia limitada, de una democracia protegida. Claro, se consagra que Chile es una república democrática, pero es una constitución que no reconoce a la ciudadanía como un actor político en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, no se contempla la posibilidad de realizar plebiscitos, revocar autoridades. No hay mención a los gobiernos locales, por ejemplo, que hoy día juegan un rol en Chile muy importante. Entonces, bueno, las constituciones son expresión de un modelo, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue eso, fue establecer un traje institucional precisamente para poder sostener por muchos años. Entonces este modelo. Entonces la Constitución de Pinochet tiene además es realmente una obra maestra en materia constitucional, porque es un documento que se define antidemocráticamente y no tiene mecanismos de fácil alcance para su modificación o cambio. Está llena de quórum contramayoritarios, ¿no? 2/3 partes, 3/5 partes. Entonces, no se pudo hacer muchos cambios durante los 90, porque la derecha permanentemente se oponía a hacerlo. Y también hay que reconocer que la Concertación tampoco mucho color le puso para hacer algunas cosas mejor. Entonces, claro, la Constitución es una norma fundamental en este sentido. Cambiar la Constitución da la posibilidad, no está garantizada, de revertir esta situación y de avanzar a una sociedad más justa y democrática. Eso te queríamos preguntar también. ¿Qué es lo que está en juego el domingo? Digamos, ¿qué es lo que van a decidir? Y sobre todo, ¿qué perspectivas abre a futuro? Depende, digamos, qué escenario gane. Claro. Bueno, se votan dos cosas. Se vota si estamos a favor o no de realizar una nueva constitución, apruebo o rechazo, apruebo una nueva constitución, rechazo una nueva constitución, va a ganar el apruebo. Y lo otro es el órgano constituyente que elabora la constitución. Y hay dos órganos en la Convención Constitucional, que es una asamblea o que es una convención que está compuesta por 155 personas, es paritaria, son todas elegidas por voto popular, y la convención mixta, que es mitad constituida por parlamentarios y parlamentarias, y la otra mitad está constituida por ciudadanos electos, ciudadanas electas. Ahí son 174 miembros, en la Convención Constitucional son 155. Y lo que se juega es un mandato político, políticamente es un mandato político que va a durar 2 años, porque se abre ahí un proceso constituyente de 2 años. En abril de 2021 se van a elegir los miembros de esta convención y luego comienza el trabajo. Y el mandato es 2 años. Y ese proceso debe terminar con un plebiscito de salida para que la gente se pronuncie sobre el trabajo de este órgano. Entonces, toda la política chilena va a estar cruzada por 2 años por este tema, sí, completa y totalmente. Los nuevos presidentes o presidentas que se elijan, parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, consejeros regionales, en fin, todo el sistema de renovación democrática de autoridades va a estar cruzado por esto. Entonces, el país va a estar durante 2 años en un estado de debate permanente. Eso es lo que se abre. Y para la izquierda, la posibilidad de empujar un proceso social, cultural, político, muy de la mano de los movimientos sociales para la superación de este modelo neoliberal en Chile, ¿no? Soñar una sociedad distinta. Eso es lo que la izquierda o las fuerzas progresistas y populares debiésemos ser capaces de empujar en este marco. Digamos, ¿consideran que la posibilidad de que se abra este referéndum efectivamente no es una manera de apagar el fuego plebeyo que está circulando en las calles, sino que les daría la oportunidad... Ah, bien. No es algo está por verse. No, está por verse. Mira, te voy a prender la luz porque está un poco oscuro. Espérame. ¿Sí? Ahí sí. Decía que te hacía así con el rostro porque está por verse. Lo interesante es que para la conmemoración del
del 18 de octubre salieron miles de personas. El movimiento de masa está intacto, no se ha ido para la casa, y eso es muy, muy bueno. Este fuego plebeyo, ¿cómo lo llamas tú? La revuelta social. El desafío que tienes es cómo pasas de lo impugnatorio a lo constituyente. ¿Cómo pasas de lo destituyente, no queremos esto, a lo creativo? Esto es lo que queremos. Y ese proceso no es sencillo, porque te decía yo, el actor que irrumpe en la calle no es un actor orgánicamente constituido, no es sujetos colectivos conscientes, no son, como te decía, sindicatos, sucede en Chile, que convocan en Argentina, pero a grandes movilizaciones y logran sacar a mucha gente en la calle o el movimiento que sea. O sea, si aquí un partido político hace un sindicato hace una convocatoria, un partido político hace una convocatoria, van a llegar 200 personas. Completamente distinto. Entonces, el plebiscito puede ser una oportunidad para que este fuego plebeyo, como dices tú, me gusta mucho esa forma de decirlo, siga encendido y logre irradiar la posibilidad de iluminar, por decirlo así, la posibilidad de un nuevo país. Entonces, va a estar en juego eso, efectivamente. Bien. Sobre esto que estabas diciendo, el rol, digamos, de los actores políticos más tradicionales y este desborde popular, se puede pensar, digamos, que es, o al menos por lo que se observa en el último tiempo, ¿hay alguna posibilidad de que estos actores tradicionales canalicen ese tipo de demandas, ese tipo de manifestaciones, o en realidad se apuesta más a la emergencia de un nuevo sujeto político? Pienso que no pueden, aunque quieran, y quieren, pero yo creo que no pueden. No, el sistema de partido está todavía en clave pre-18 de octubre. Y eso involucra también a las fuerzas políticas de cambio, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Humanista, en fin. ¿No? Soy de la idea de que el 26 de octubre, es decir, el lunes de la próxima semana, debiésemos abocarnos a construir precisamente, a dibujar ese campo político que se propone precisamente convertir el 18 de octubre en una oportunidad política para el cambio democrático en Chile. Ese campo es amplio, es disperso, y es político, pero también es muy social. Acuérdate que en Chile hubo un momento muy duro en la movilización, muy polémico, que fue este famoso acuerdo de noviembre, que es lo que posibilitó la realización del plebiscito, que generó un profundo rechazo por la forma en que se gestó a espaldas de los movimientos sociales, por los partidos políticos. Entonces, ahí hay todavía hay una herida que no está cicatrizada para mucha gente que está en el territorio, que está en el sindicato, que trabaja en la Federación de Estudiantes, que está en la Junta de Vecinos, que está en la base de la sociedad, de cómo los partidos hicieron las cosas. Entonces, por eso digo que es un campo político, pero también es un campo social. Entonces, y creo que si ese campo se propone ser gobierno nacional el próximo año, lo puede hacer. Tiene liderazgos, tiene espaldas, tiene una voluntad, pero no está fácil porque está muy disperso, hay mucho canibalismo, hay mucho oportunismo mediático para golpear al otro. Entonces, bueno, estamos en una situación, yo diría, expectante en ese sentido. Buenísimo. ¿Cuáles son las discusiones que se vienen dando en el sentido de, bueno, qué debería tener esa nueva constitución? ¿Cuáles son esos núcleos que aparecen, digamos, que desbordan las demandas? O al menos que vos esperás que estén, digamos, en discusión. Sí, mira, yo creo, Rocío, que tenemos que intentar dibujar en la nueva constitución los trazos de un nuevo modelo de desarrollo en Chile. ¿Y eso en qué se expresa? En 6 o 7 ideas fundamentales. En primer lugar, la economía en Chile tiene que ponerse al servicio de la generación de bienestar del ser humano y no
abocarse solamente a la consecución del lucro o la ganancia privada, ¿no? La economía tiene que tener una concepción distinta en Chile. En segundo lugar, debiésemos avanzar hacia una sociedad que se rebela contra la desigualdad social, que no solamente contempla un sueldo mínimo, un sueldo base digno, sino que también sueldos máximos decentes, aceptables. Aquí hay gente que gana mucha plata, mucha guita, como dicen ustedes. Entonces, una constitución que se revela ante la desigualdad. Una constitución que se revela también y tiene una profunda concepción de justicia de género, y garantiza que hombres y mujeres tendrán la misma igualdad, o sea, los mismos derechos, libertades y dignidad, cuestión que hoy día no sucede. Una constitución que entienda la democracia más allá del voto, una constitución que entienda que la ciudadanía tiene que ser protagonista de lo que sucede en su espacio común, sea su calle, su barrio, la ciudad, la región, el país, el voto sin duda, pero más allá que el voto. Una democracia participativa, una democracia soberana, una democracia, diría, directa, ¿no? O que combine elementos de participación, democracia participativa con democracia representativa. Una constitución que redefina la relación que la economía y los seres humanos tenemos con el medio ambiente y con cada uno de los recursos de nuestro territorio, agua, el mar, el subsuelo, los bosques, los minerales, que hoy día son principalmente objeto de apropiación privada, y no están perspectivadas dichos recursos a una mirada de desarrollo nacional. Una constitución que se enfrenta con determinación a los desafíos del cambio climático y se revela contra la idea de la zona de sacrificio y a la falta de agua. En fin, y una constitución, diría, que reconoce la existencia no de un pueblo, sino de una pluralidad de pueblos en Chile, ¿no? Entonces, ahí hay un par de elementos de contenido, de fondo, que yo creo que dibujan un modelo de desarrollo. Me da lo mismo cómo se llame eso. Puede tener muchos nombres, pocos nombres, pero lo importante es que le haga sentido a mucha gente, que son ideas, así como el neoliberalismo parte de 3 o 4 ideas muy fundamentales, muy centrales, una idea individual de la libertad, la colocación de la idea de la competitividad por sobre cualquier otra consideración, otro valor, en fin, la privatización de derechos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que encontrar lo mismo, 5 o 6 ideas que le hagan sentido a la gente y que construyan sentido común. Por ahí va la cosa, creo yo. Nosotros veníamos siguiendo este proceso que nos enamora, digamos, que nos da esperanza ver de la manera en la que el pueblo chileno sale a la calle, da vuelta a todo, digamos, en ese andar, y también nos llegaban estas imágenes de los cabildos, de las asambleas territoriales, digo, es como un proceso que se fue dando de una manera muy genuina en ese sentido. Te quería preguntar si eso sigue activo, si eso tiene un rol en el Chile post-referéndum, si es un instrumento, digamos, a tener en cuenta. Pero también... ¿Se desactivó un poco? Sí. Ajá. No, dime. Pero también, digamos, me preguntaba, y acá con los compañeros también nos interesaba conocer un poco eso, de cómo se llega al domingo, cómo fue este proceso del último año. Si vos tuvieras, digamos, que elegir imágenes de lo más felices de todo este año, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo mejor de este proceso? Y a su vez, ¿qué son las imágenes que te causan más dolor? ¿Qué fue lo peor que dejó este último año, digamos? Mira, pienso que lo más maravilloso que ha pasado en Chile es que la gente se vuelve a encontrar. Hay una frase muy bonita que dice, ya que nos encontramos, no nos separemos más. Y lo que demostró el 19 de octubre de este año, que la gente sigue estando sumamente activa. O sea, la manifestación en Santiago fue gigantesca, pese a la pandemia, pese al coronavirus. O sea, se desactivó un poco la movilización, evidentemente, desde marzo. Sí, en el mundo está la embarrada, acá también.
pero la conmemoración del estallido social demostró que la gente no se soltó, que pese a que pareciera ser que estuvimos separados, nunca lo estuvimos tanto. Eh, y hay imágenes hermosas, o sea, los jóvenes saltando los torniquetes, las movilizaciones masivas, el 25 de octubre en Chile salieron 3 o 4 millones de personas a manifestarse, las movilizaciones históricas aquí entre Valparaíso y Viña del Mar, que unificaron las ciudades, el escuchar en la tele el sentido común de la gente hablando, los matinales, en los noticieros, el silencio de la política también, pucha que hace bien. Sí, yo diría, son momentos, la forma en que reaccionó la gente cuando Piñera declaró la guerra, ¿te acuerdas eso, no? Eso habrá sido 3 días después del estallido. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, y eso lo dice rodeado de militares. El presidente de un gobierno le declara la guerra a su pueblo, una estupidez. Nosotros tuvimos un momento muy bonito en Valparaíso que convocamos a un montón de gente, había más de 150, 200 personas en el Salón de Honor de la Municipalidad, convocamos diciéndole a Piñera, Valpo no está en guerra, Valparaíso no está en guerra. Y las reproducciones que logró ese video en YouTube llegaron a las 2 millones. Es increíble lo que logramos. Entonces, para rebelarse ante lo establecido hay que ser muy valiente. Yo creo que el pueblo chileno es un pueblo muy valiente. Tiene muchas contradicciones, pero es un pueblo muy valiente. Y el dolor más grande, o los dolores más grandes, las rabias más grandes, son todas las que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron, con lo que le pasó a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay, que son 2 jóvenes que perdieron completamente la vista por el actuar de Carabineros, las más de 30 personas que fallecieron en el marco del estallido social, los cientos de jóvenes sin ojos, hoy día hay jóvenes que tienen un ojo menos, las torturas en las comisarías. No sé si vieron lo que sucedió hace 2 semanas atrás. Un policía empuja por un puente a otro joven. No, esa imagen. Mira, impactante. Y el policía, ¿sabes cuántos años tiene? 23 años. Y el cabro que cae, el Anthony, 16. Chile está enfermo. Esta sociedad que crearon está enferma. O sea, ¿cómo un cabro de 23 años empuja a otro de 16? Bueno, eso yo no lo entiendo. Es de gente enferma. Entonces, claro, el Paco, como decimos acá, el carabinero, es responsable de lo que hizo, pero es parte de una institución que lo formó así. Y los tipos que están más arriba van a quedar impunes. Eso no sabes el dolor y la rabia que genera. Eso yo creo que es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Y eso te dice otra cosa, Rocío, que es que la represión, las violaciones a los derechos humanos, el ejercicio de la violencia estatal, no son hechos aislados, cuestiones puntuales, como siempre quieren decir. Son parte de una estrategia para desactivar gente, para en algunos casos hacer desaparecer cuerpos, en otros casos para mutilar esos cuerpos o bien destruir territorios. Mira, en estos días se descubrió que Carabineros había infiltrado una olla común no recuerdo en qué población en Santiago, y que el infiltrado en la olla común era el agitador para que los vecinos fueran a apedrar el cuartel de policías que estaba en el barrio. Así están acá. Claro. De verdad, hay cosas que en Chile están podridas. Podridas. Entonces, ¿cómo quieren que la gente no hace lo que haga? Claro. ¿Cachai? Claro. ¿Y eso cómo lo explican o al menos tratan de comprenderlo, digamos? ¿Se relaciona con la herencia de Pinochet, de no poder cerrar esa etapa, digamos? Porque el proceso, digamos, de dictadura en Chile transcurrió, a diferencia en Argentina, durante 20 años. Eso indudablemente tiene que llegar a la subjetividad de la población de una manera
muy distinta, digamos. Eso se ve, digo, más allá de las instituciones, también cómo le da forma o cómo organiza la vida cotidiana de alguna manera. Claro que sí, o sea, mira todo lo que tuvo que pasar, cuánta gente tuvo que hacer todo lo que hizo para llegar a este momento. Ujú. O sea, después de más de 30 años de constitución de Pinochet, recién ahora vamos a poder deshacernos de ese texto y de esa herencia. Eh, entonces, el peso simbólico del momento este en Chile es muy, muy relevante, muy relevante. Eh, entonces, creo que, te vuelvo a decir, creo que el estado de cosas es muy interesante, pero si no, si lo que está teniendo lugar en Chile, el cuadro de masas que está teniendo lugar en Chile, no tiene dirección política, no para suplantar, no, me refiero para orientar, para poder llevar esto hacia la posibilidad de un cambio profundo, pucha, va a quedar simplemente en la foto de los millones que marchaban en Santiago, en Valparaíso y en otros lugares más, y no estamos para fotos, estamos para cambiar las cosas. Ese proceso, digamos, más allá de Santiago, que son las imágenes que constantemente nos llegan, ¿cómo se vive en el resto de las localidades, digamos? ¿Qué aparece ahí? Con la misma intensidad, incluso más, o sea, las movilizaciones están en todo Chile, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero el, 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 las fotos de Santiago se replican en el resto de las ciudades de Chile, en las capitales regionales, en los territorios que han estado en lucha por mucho tiempo. Esto no tiene que ver con un lugar geográfico, sino que más bien con una cuestión más nacional. Ujú. Tiene irradiación nacional. Eh, Porque al final el modelo económico se expresa de distintas formas. En Chile tenemos un Estado extractivista, un Estado centralista, un Estado que niega derechos, un Estado patriarcal, un Estado centralista, ¿no? Y eso se expresa en el territorio, porque al final el neoliberalismo, como tú bien quizás ahí señalabas por ahí entre líneas, no es solo una política económica, es una forma de entender la vida entera, es una forma de entender las relaciones sociales, la economía, la democracia, las instituciones, eh, una forma de entender el territorio, que está siempre cruzado por lo mercantil, por lucro, por la competitividad, en definitiva, reducir todo a, tarde o temprano, a una cuestión comercial. A eso te lleva el neoliberalismo, entendido como dicen algunos autores, como una razón mundo, como una forma de organizar el todo, no solamente una dimensión o una parte. Entonces, por eso lo que le tenemos que oponer es precisamente lo contrario, pero en el sentido, es precisamente eso, pero en el sentido contrario, sentido inverso. Y eso es todavía lo que no está completamente dibujado en Chile. Y yo creo que es el desafío que existe en cualquier parte del mundo. Y ahí nosotros pensamos que a problemas universales, soluciones territoriales. O sea, creo que desde el territorio podemos construir soluciones Ujú. a este desafío que se abre respecto a la posibilidad de cambio. ¿Y cómo es, digamos, la experiencia de Valparaíso en este sentido? Porque entre los incendios, la pandemia, eh, las manifestaciones, la intervención, digamos, de las fuerzas de seguridad, bueno, es un panorama complejo, digamos. ¿Cómo lo está transitando la ciudad? Mira, hace un par de días cumplimos 4 años del día que ganamos las elecciones el 23 de octubre. Ya Fue un cuatro día, años, qué locura. sí, 4 años. El periodo acá se alargó por la pandemia. Las elecciones son el 11 de abril de 2021. Entonces, eh, las elecciones deberían ser este domingo, si todo hubiese seguido igual, las elecciones municipales. Ha Ujú. sido una tremenda experiencia, hemos tenido momentos en todo sentido, buenos momentos, malos momentos, muchos aciertos, varios errores también. Creo que somos mucho más maduros que antes. Y a como cuando nos conocimos, que estábamos quizás más locos en ese entonces, yo creo que igual seguimos igual de locos. Eh, pero con la convicción de que
las instituciones sí pueden estar al servicio de los cambios, sí pueden estar al servicio de la búsqueda de bienestar de la gente, sí pueden estar o pueden orientarse hacia la búsqueda de buen vivir, del bien común, del interés general, sí se puede. Y hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, en muchos sentidos. Desde hacernos cargo de una institución que financieramente estaba completamente quebrada, a hacernos cargo de, bueno, de una ciudad que está en permanentes emergencias, como tú describes, hasta, bueno, abrirse paso para la planificación y la transformación. Y en todo eso, para la planificación y para acciones y medidas que permitan que la gente en esta ciudad viva mucho mejor de lo que vive. Entonces, a la base de todo lo que hemos hecho, y ese es el sentido de lo que podríamos llamar la alcaldía ciudadana de Valparaíso, es que la alcaldía ciudadana es ciudadana porque es una alcaldía participativa, es una alcaldía que permite o que busca permanentemente el protagonismo de la gente en la gestión, en la administración, en la producción de su entorno, de las cuestiones comunes de una comunidad. Allí donde hay algo importante que definir, tiene que estar la comunidad. Si queremos avanzar lejos, tienen que estar las organizaciones sociales presentes, empujando esos cambios. Hemos hecho muchas cosas. En Valparaíso, por ejemplo, hoy día contamos con una red de servicios populares en materia de salud, que además de, nosotros administramos los consultorios, los CEFAM, la atención primaria, el nivel básico o base de la salud, pero además también tenemos farmacias populares, 4, ópticas populares, me refiero a estas para comprar anteojos. Tenemos un centro de salud digital que creamos para efectos de acompañar a la gente en la pandemia, se puede meter uno por internet, y recientemente inauguramos un laboratorio clínico popular. Es el único laboratorio en Chile donde la gente tiene la posibilidad de ir a una sala de toma de muestras y poder adquirir tomarse los exámenes y adquirir exámenes a un precio 60 o 70% más barato que un laboratorio privado. Por tanto, es un servicio sin lucro. Hemos, en fin, empujado el fortalecimiento de las capacidades municipales, dejar atrás la privatización de los servicios esenciales de la ciudad para fortalecer lo municipal y poder desplegarnos de mejor manera en el tema del aseo. Nosotros llegamos con una institución que estaba completamente privatizada, entonces tuvimos que deshacer todos los contratos que esa municipalidad tenía, que además eran contratos con sobreprecio, mal habidos, y crear un modelo de gestión que permita, no sé, ampliar nuestra flota de camiones, poder responder satisfactoriamente a ciertas cuestiones básicas de nuestra ciudad. Entonces, bueno, hemos desarrollado iniciativas muy importantes en materia de planificación urbana, modificamos la norma de altura para que no se construyeran rascacielos en ciertos sectores de la ciudad, y de esa manera evitar que los barrios sean arrasados por la especulación inmobiliaria. En fin, hemos hecho varias cosas de las cuales estamos muy orgullosos, pero estamos en una ciudad donde hay mucha deuda todavía, hay mucho que hacer. Tenemos todavía mucho que hacer, hemos hecho mucho, pero nos falta mucho todavía. No son 4 años, son 30 años. Claro. ¿Cómo pensás, digamos, que el proceso de Chile dialoga con lo que está pasando en América Latina? Digo, porque no solamente se dio un año de muchas manifestaciones en Chile, sino que también en Colombia, en Ecuador, digamos, bueno, el escenario de Brasil que va cada vez peor, incluso, bueno, el cambio de gobierno en Argentina, digamos, hay como una cuestión regional que se muestra movilizada, que indudablemente son procesos que en algún punto pueden conectarse o no, pero bueno, esa es un poco la pregunta. Y también entender, o preguntarnos, mejor dicho, si esto se vincula con procesos internacionales o globales, como vos bien mencionabas al principio de la charla, digamos. ¿Qué lectura haces en ese sentido? Pienso que lo que está pasando en Chile está completamente vinculado a lo que está pasando en Latinoamérica y en otras partes del mundo. O sea, hay a mi juicio, una crisis del capitalismo global que se expresaba hasta antes del coronavirus dramáticamente a propósito de la situación del cambio climático y de los límites a los cuales la humanidad estaba siendo llevada. Y eso tenía múltiples expresiones: la crisis del agua, las crisis de alimentación,
la falta de servicios sanitarios, la extrema concentración de la riqueza en el mundo y en algunos países en particular. Eh, es una etapa, yo creo, a nivel mundial de redefinición, ¿no? La irrupción de China, como un polo de competencia directo a los Estados Unidos, en fin. Está todo en curso, hay varias cosas en curso. Y creo que Latinoamérica, lo interesante de lo que pasó en estos años en Latinoamérica, claro, salimos del desgaste de lo que se llamó la década dorada, o estos casi 15 años de gobiernos populares, nacionales de izquierda, que lograron objetivos económicos y sociales muy, muy valiosos históricamente en Sudamérica, que fueron todos teniendo situaciones de crisis y cayendo, unos después de otros, y llegando a la derecha a gobernar. La derecha llegó a gobernar prácticamente en todos lados. En todos los lugares. O sea, el único lugar donde no había llegado a gobernar era Bolivia, pero igual llegaron a gobernar porque le hicieron el golpe de Estado a Evo. Entonces, en todos los países donde hubo un gobierno de izquierda progresista, gobernó la derecha. ¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de ese dato? Es que la derecha en poco tiempo demostró su incapacidad para poder gobernar. O sea, Bolsonaro es un criminal internacional. Tuvo que salir corriendo Kuczynski. ¿Para qué decir Macri? Mira lo que pasó en Bolivia. O sea, el MAS vuelve, pero y arrasa. Mira Piñera. El único que desentona es Uruguay, con la llegada de los nacionales al gobierno, ¿no? Yo creo que más por el desgaste de 15 años de frente amplismo que por otra cosa. Entonces tenemos una situación regional bien interesante. No creo que negativa para los gobiernos de cambio. Bueno, se pudo recuperar en Argentina, ahora recién lo de Bolivia, está México también. Sí, todavía jugar un rol continental, pero entonces no creo que lo que pasa en Chile esté completamente desconectado de la realidad sudamericana, en ningún caso. Creo que como nunca antes estamos con los relojes más sincronizados. Buenísimo. Te queríamos preguntar también, volviendo un poco a lo que va a ser este 25 de octubre, ¿cuál sería para vos primero, lo que crees que va a pasar, digamos, el cálculo más racional posible, y qué es lo que te gustaría que pase? ¿Cuál sería esa imagen de plenitud, digamos, de decir, bueno, a partir de este 25 de octubre efectivamente podemos pensar otro modelo? El dato principal es el de la participación. ¿Cuánta gente participa? Si participa poca gente o mucha gente. Creo que, porque es indudable que ha ganado el apruebo y la convención constitucional. Pero lo que está en discusión es cuánta gente vota, particularmente por el efecto de la pandemia. Y eso hace, creo, que las posibilidades de lo que suceda el 27 de octubre sean unas u otras. Creo que se va a producir un fenómeno muy interesante que es el recambio de votos. Creo que mucha gente mayor por efecto del coronavirus se va a quedar en casa y mucha gente joven va a salir. Quizás como nunca antes desde el año 1988 cuando se hizo el plebiscito de Pinochet. Mi expectativa es que vote mucha gente y que ojalá mucha gente joven. Decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Entonces, la dimensión etaria en el padrón puede ser un elemento más para empujar el proceso de cambio. Entonces, tengo esa expectativa realmente. ¿Lo sentís así, digamos, lo interpretás en ese sentido de un momento similar al no a Pinochet? Es distinto, pero es distinto, pero es la votación más importante de esa. O sea, desde el 88 es que no había una votación tan importante como esta. Esa es la sensación que tengo. Y eso hace de que sea parecida al 88. El contexto es completamente distinto. Salíamos de una dictadura. Entonces, pero es la votación más importante desde el 88, sin duda. Buenísimo. Y bueno, una última, no sé si nuestros compas están bien, están contentos.
Vos venís, digamos, de las manifestaciones estudiantiles, ese es como tu semillero, digamos, en la militancia, en la política. ¿Cómo viste esos primeros arrebatos de los más jóvenes saltando para no pagar el subte, digamos, los molinetes? ¿Lo sentiste? ¿Te volviste a reconocer en eso? ¿Qué pasa con ese movimiento estudiantil, digamos, en Chile que tiene, sobre todo en los últimos años, tanta potencia? El movimiento estudiantil desde el 2000 para acá siempre ha sido la punta de lanza de los movimientos sociales. Pero, mira, a diferencia del 2006 y el 2011, donde la cuestión era educativa o educacional o estudiantil, el acto de saltar el torniquete no es un acto vinculado a una demanda estudiantil, tiene que ver con otra cosa. Claro, no es sectorial. Tiene que ver con otra cosa. Y eso es... No, no es sectorial, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con... Te vapulearon tanto en tu barrio, en tu escuela, en la calle, que... O sea, acuérdate que días antes de que comenzara la... Porque el 18 de octubre fue un día viernes, si mal no, o jueves. Pero los chicos comenzaron a saltar los torniquetes antes, claro. Mucho antes, una semana antes. Entonces me recuerdo dos frases de dos tipos, uno del ministro de Economía decía que así parte, va a subir 30 pesos el pasaje, pero bueno, puede madrugar para tener el pasaje barato. Madruga porque te va a ayudar Dios a pagar menos. Y lo otro fue que el presidente del metro, cuando comenzaron las primeras evasiones, se manda una frase que está tatuada en la movilización, dice, cabros, esto no prendió. Y al día siguiente fue peor. Cabros, esto no prendió. ¡Pah! Quedó la cagada en los metros. Entonces fue un acto de rebeldía pura y dura lo que hicieron los chicos. Realmente memorable. Por ellos estamos hoy día en esta. Y tantos más. Y tantas más. Sin dudas, sin dudas. Bueno, te dejamos descansar. Sabemos que vienen siendo días muy complicados. Todas las fuerzas para el domingo y bueno, vamos a estar acá siguiéndolos en directo. Muchas gracias. Y te mando un fuerte abrazo, compañera. Te mando saludos del Pitu. Me dijo de decirle a mi amigo que le mando saludos. Pitu Salina, tengo, como dicen ustedes, una remera de Newell's, la tengo ahí guardada, me la pongo para ver al Leeds United de Bielsa. Bueno. Pero un abrazo a todas y todos los compañeros, compañeras de la militancia de Ciudad Futura, siempre estamos atentos a lo que hacen, así que siempre estamos ahí dándoles aguante. Espero que nos veamos pronto una vez que esta pandemia del demonio se vaya. Sí. Hagamos un encuentro. Pero ahora toca allá. Los recibimos, sí, los traemos para acá. Además no conocemos Rosario, hay que conocer Rosario. Claro que sí. Bueno, Che, mil gracias. Te mandamos un abrazo. Nos vemos.